referente algo de recursos humanos. Entonces, vamos a dar inicio a la materia que vamos a tratar el día de hoy. Es química en industria del petróleo. Es la materia que vamos a tratar el día de hoy, es la materia, y el tema correspondiente es el de hidrocarburos que corresponde al QP01. Bueno, ya hemos visto mucho de parte de lo que es el petróleo y hemos mencionado que es una mezcla compleja de hidrocarburos. Ya también dijimos y expresamos qué son los hidrocarburos y cómo están conformados. Pero vamos a ver ahorita un poquito de más detalle con respecto a ellos. Bueno, ya comentamos en clases anteriores que el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y también ya habíamos expresado y les había comentado, ustedes visto la presentación anterior, que los hidrocarburos son compuestos formados exclusivamente por átomos de carbón y átomos de hidrógeno. Eso ya lo habíamos visto desde la primera clase. Y aquí está lo que es el petróleo, que es una mezcla compleja de hidrocarburos, y ya también habíamos hecho la observación de que el petróleo es un líquido aceitoso, es viscoso, lógicamente dentro de su caracterización es muy importante ver lo que es la viscosidad, es inflamable y está constituido, vuelvo a repetir, por una mezcla compleja de hidrocarburos. En su estado natural, como ya también lo mencionamos, se encuentra en determinadas formaciones geológicas. Esas formaciones geológicas dan origen a los yacimientos y dentro de un yacimiento, pues se pueden perforar no solamente uno, sino varios pozos, dependiendo de la extensión del yacimiento. Se llama delimitación del mismo. Claro que tiene una extensión territorial de varios kilómetros cuadrados y dentro de esa extensión pues se puede encontrar diferentes tipos de hidrocarburos y también con diferentes características, con diferente caracterización. También ya habíamos mencionado anteriormente que no porque dos pozos estén aledaños uno de otro, que estén a menos de 300 metros, es más, en algunas instalaciones, por ejemplo, en Tabasco, pues los pozos tienen una separación de a veces hasta de 50 metros, pero pues ya también mencionamos de que los pozos están perforados a diferente altura y por lo tanto al estar perforados a diferente profundidad, y están tomando el aceite de los diferentes niveles, ahora sí, de las diferentes capas tectónicas, donde se percibieron o se detectaron la presencia de estos hidrocarburos. Bueno, dentro también de definición de lo que es el petróleo, pues ya dijimos que el petróleo en este momento, pues lógicamente que es una fuente de energía y no solamente para nuestro país, sino que es a nivel mundial. Ya hemos repetido muchas veces, usted lo ha leído, que ahora sí la economía mundial está petrolizada y dependemos para generar tanto energía eléctrica como para generar diferentes tipos de productos, pues requerimos también de este recurso natural no renovable. Claro que este recurso natural no renovable, pues definitivamente cada día es más escaso a nivel mundial, ya que ya tenemos más de 100 años extrayendo petróleo de los diferentes yacimientos que se encuentran en distintas
localizaciones del globo terráqueo. Y ya dijimos también de que no en todos los lados donde vayamos a perforar, pues vamos a encontrar esta mezcla compleja de hidrocarburos que es el petróleo, sino que es en zonas exclusivamente donde se quedaron sepultados o se quedaron en zonas sedimentarias donde se formó precisamente el petróleo. Actualmente, pues ya hay muchas fuentes modernas de energía. Uno de ellos que está teniendo mucha difusión es el famoso hidrógeno verde y en futuro, pues se menciona de que este tipo de energías limpias, independientemente de las que ya están ahorita ya funcionando, como es la energía eólica, la que se genera a través de las olas del mar, también las caídas hidráulicas, pues son las que tienen ahorita mayor difusión para evitar todo lo que es la contaminación ambiental a nivel mundial y para evitar lo que estamos sufriendo ahorita, que es el famoso efecto invernadero, donde en muchas zonas, pues definitivamente se presentan sequías extremas y en otras, pues ya lo han visto en la televisión, pues hay tormentas muy fuertes y han provocado inundaciones. Pero hasta la fecha, lógicamente, que el petróleo sigue siendo un energético muy deseado a nivel mundial y este hidrocarburo durante aproximadamente, pues mucha gente dice que dentro de investigadores que dentro de 25, 30 años, pues todavía va a ser un recurso muy demandado a nivel mundial. Tal vez ya no tanto para como fuente energética, para producir gasolina, ahora sí, combustibles fósiles, como son gasolinas, diésel, turbocina, etcétera, para lo que es la industria automotriz o para lo que es la industria del transporte, pero pues definitivamente durante un tiempo es un recurso natural que no es renovable, pero que tiene mucha demanda y la economía mundial ir a través de ella. La formación del petróleo, pues ya también lo expresamos, que el petróleo se formó debido a la acumulación, o sea, es el origen orgánico del petróleo, debido a la acumulación tanto de materia orgánica, tanto vegetal como animal, que quedaron sepultadas debido a los movimientos tectónicos en diferentes cuencas sedimentarias. ¿Dónde se presenta el petróleo? Pues el petróleo lo vamos a encontrar donde existieron mares viejos, donde existieron lagos viejos, donde existieron escurrimientos de materia, bueno, de agua que llevaba en sí materia orgánica y esa materia orgánica quedó sometida a altas presiones debido a que, debido a la acumulación de sedimento y eso provocó también que hubiera microorganismos tanto de tipo anaeróbico que provocaron la descomposición de esa materia orgánica independientemente de las condiciones de presión y temperatura, y eso dio origen a lo que es la formación de lo que es el petróleo o lo que son los hidrocarburos. Entonces, esa es la teoría orgánica. Acuérdense que dijimos que hay otra teoría, que es la teoría inorgánica, en función de los carbonatos, para que me dé acetileno, que es el protopetróleo, y de ahí se formó el petróleo, pero ya dijimos que esa teoría inorgánica no prosperó y está demostrado que el petróleo se forma por la descomposición de la materia orgánica por medio de los microorganismos. Ahora, ya también lo habíamos comentado que los componentes básicos de la mayoría del petróleo, ¿verdad? Es de 84-87% de carbón en peso, tiene de 1 a 13% de hidrógeno en peso y tiene lo que ya vimos que son las impurezas que independientemente de lo que es el sedimento, pues trae diferentes tipos de sales,
trae también algunos metales pesados, como lo vimos, formando parte de lo que son los compuestos organometálicos. Y todos estos componentes, como ya lo describimos anteriormente, antes de que la carga se entre a una refinería para poder separar las diferentes fracciones de estos hidrocarburos, pues tienen que eliminarse. Tenemos que eliminarlos. Bueno, aquí está lo que es la teoría orgánica, que ya la mencionamos, ¿verdad? Que dice que los científicos han comprobado de que el petróleo se formó a partir de plantas y animales que vivieron hace muchos millones de años en diferentes regiones y al morir sus restos se acumularon en el fondo y con el tiempo, como ya les había expresado, fueron cubiertos por millones de toneladas de arena, limo, etcétera, y eso dio origen a lo que es la formación del petróleo por medio de qué? Por medio de la presión y por medio de la temperatura y la acción de microorganismos que hicieron la transformación de esa materia orgánica en lo que ahora conocemos como lo que es el petróleo. Ahora, esto básicamente ocurrió en lechos marinos y en cuencas sedimentarias, por ejemplo, a las orillas de los ríos y sobre todo de ríos caudalosos. Es por eso que Tabasco tiene tanto petróleo, tanto hidrocarburo, todo lo que es la zona de Campeche, que es ahora sí que el litoral Tabasco y litoral Campeche, pues definitivamente allí encontramos los principales yacimientos con los cuales cuenta nuestro país. Ya también habíamos dicho de que el petróleo no se encuentra en forma de grandes lagos abajo, o sea, dentro de la superficie, bueno, no superficie, dentro del subsuelo terrestre, sino que se encuentra impregnado en rocas del tipo poroso, en grietas, y estas deben de tener ciertas características, cierta porosidad para que el petróleo pueda fluir a esta roca. La roca se le llama roca madre, roca generadora, y también para que el petróleo no fluya hacia mayores profundidades de la tierra, debe tener una roca sello donde impide el flujo de hidrocarburos hacia el fondo y también para que los hidrocarburos no salgan hacia la parte superior. Entonces, ese se le llama precisamente lo que es un pozo, y ese pozo, antes de que se haga la perforación, pues está todo sellado, lo que es ese, lo que es esa mezcla compleja de hidrocarburos, y solamente cuando hay algún movimiento tectónico que puede provocar alguna fractura natural en la roca sello superior, es cuando puede fluir el petróleo hacia la superficie, y eso dio origen a las diferentes chapopoteras, que son los primeros que los dieron idea, o fueron los primeros que ahí fluía un líquido con diferentes características a la del agua, pero pues antes del 1890, 1800 y tantos, y antes de lo que es la era industrial, pues este chapopote, ese líquido viscoso, pues no tenía ninguna utilidad. ¿Ok? Entonces, eso ya lo habíamos comentado. Bueno, pues cómo se hacen la perforación de los pozos, pues todo lo hemos visto desde que somos niños a través de las caricaturas. Claro que no es tan sencillo en una torre de perforación donde existe una barrera, o sea, esa barrena rotatoria, y que va a bajar y va a estar perforando lo que es la roca sello superior para que pueda fluir ese petróleo. Claro, a medida que se va haciendo la perforación,
se va metiendo también lo que es la tubería de qué, pues la tubería de producción. Claro que en un pozo no es tan sencillo, nomás como meter una tubería, tiene que tener también la tubería de revestimiento, tiene que tener otro tipo de tubería, ¿verdad? O sea, son varios tubos de diferentes diámetros que se meten y tiene que estar cementado también para que no se mueva ahora sí esa tubería dentro del agujero, dentro del hoyo que se hizo y así es como vamos a extraer el crudo a partir de lo que es la tubería donde se conduce el tubo, el petróleo hacia la parte superior, pues se le llama la tubería de lo que es la producción. Claro, esa tubería de producción va a llegar hacia un sistema de control que son los famosos árboles de Navidad, que es un dispositivo que tiene también forma de control de fugas o se llama ese control de preventores. Son preventores los que tiene, que son válvulas que en determinado momento pues de cierre rápido, que pueden cerrar y que pueden aislar el pozo cuando hay algún descontrol dentro del mismo para evitar fugas de ese hidrocarburo hacia la parte externa, ya sea en un pozo marino o sea en un pozo terrestre. Bueno, ahí tiene algunas curiosidades de la perforación. Ahí tenemos lo que es una torre de perforación, pero una vez que el pozo está perforado, pues no lleva ya ninguna torre de perforación. Eso lo vemos allí cuando está ahora sí haciéndose la perforación del pozo para llegar hacia la altura o la profundidad donde se va a encontrar ese crudo almacenado. Bueno, ahora ya también mencionamos de que ese crudo no tiene ningún valor, así como lo estamos sacando, así como se encontraba en las antiguas chapopoteras, pues no tiene ningún valor desde el punto de vista comercial. Únicamente, como antes se utilizaba para qué, pues se utilizaba para calefatear, o sea, para como impermeabilizante, para sello, etcétera, para eso se utilizaba, en algunos casos hasta como medicina para hacer cataplasmas, pero fuera de eso, pues los hidrocarburos que forman parte de lo que es el crudo, entonces no tienen ningún valor comercial si no los podemos fraccionar. Y entonces esto solamente se hace a través de una torre de destilación. Ya como lo explicó lo que el ingeniero Hugo en la clase del miércoles pasado, donde ya les dio también algunas descripción de las diferentes plantas que integran una refinería. Entonces, el crudo, si no pasa a través de un proceso de refinación, pues no podemos separar las diferentes fracciones de hidrocarburos que están constituyendo a lo que es el crudo y mientras tanto, les digo, el crudo no tiene ningún valor comercial. Su valor comercial se lo da al fraccionar, al cortar, por decirlo así, las diferentes moléculas que están formando ese hidrocarburo de acuerdo a su tamaño, ¿verdad? Va a haber moléculas muy pequeñas y va a haber moléculas muy grandes. Y de acuerdo precisamente al número de átomos de carbón, también va a depender y del número de átomos de hidrógeno, pues van a recibir diferentes nombres cada una de estas fracciones y lo explicó, como ya también lo explicó el ingeniero Hugo, estas fracciones pues van a separarse a diferentes temperaturas que va a ser su temperatura de ebullición. Allí les puso el ejemplo de lo que es el agua, cómo se lleva a cabo precisamente la evaporación del agua, pues claro, lo mismo va a pasar con los hidrocarburos, nada más que los hidrocarburos pues tienen diferente estructura y por lo tanto pues van a ebullir a diferentes
temperaturas dependiendo del tamaño, del número, más bien dicho, de moléculas que tenga cada fracción. Así que una vez que ya este crudo entra hacia una torre de fraccionamiento, y ya dijimos que la primera torre de fraccionamiento va a ser en la planta primaria o en la torre fraccionadora de la planta primaria de una combinada malla. Entonces, de acuerdo al número de moléculas, pues va a ser la fracción que vamos a separar. Por ejemplo, ya alguien me está diciendo que las primeras fracciones, bueno, C1 y C2, pues va a ser metano y va a ser etano, y ese metano y etano básicamente lo vamos a utilizar como gas combustible, que son los gases que vamos a obtener dentro de una fraccionadora, o sea, que vamos a separar en una fraccionadora. Los siguientes hidrocarburos pues va a estar compuesto por hidrocarburos de 3 átomos de carbono y de 4 átomos de carbono, que va a hacer precisamente lo que es el propano y el butano. Las gasolinas naturales están formadas por un corte de hidrocarburos que son desde 5 átomos de carbono a 9 átomos de carbono. Va a ser la fracción de gasolinas, que son las naftas ligeras. Después de las C5, C9, que son las naftas ligeras, vamos a tener ahora sí las naftas intermedias, que va a ser la turbocina y la querosina, cuyo corte va a estar entre ahora sí que las moléculas que van a estar compuestas de 10 a 14 átomos de carbono. Posteriormente tenemos lo que es el GOL y el GOP, el gasóleo ligero y el gasóleo pesado, cuyos átomos de carbono van desde C15 hasta C23, ya de 15 a 23 átomos de carbono. Después tenemos la fracción que me puede dar de origen a los lubricantes y al combustóleo, sobre todo, porque no en todos lados tenemos hidrocarburos del tipo parafínico para hacer combustóleo, para hacer parafinas. Entonces, ahí van a tener de C20 a C35 átomos de carbono. Y por último, tenemos lo que es el residuo, tenemos todo lo que son los asfaltos, y que es el residuo pesado que podemos obtener en una fraccionadora primaria de una planta primaria, que va a ser la carga hacia la torre de vacío, y ya son hidrocarburos que tienen la cadena mucho más pesada, mayor de 35 átomos de carbono. Entonces, esto es lo que le da valor al petróleo, o sea, el fraccionamiento del mismo, se llama fraccionarlo, y a cada una de las diferentes, ahora sí, cortes, como le llamamos, va a estar compuestos de un determinado número de moléculas que tienen átomos de carbono en proporción variable. Mientras mayor sea el número de átomos de carbono que tenga ese corte, entonces va a ser un hidrocarburo mucho más pesado. Lo vamos a encontrar que va a destilar a una temperatura mucho mayor. Necesitaba yo calentar a una temperatura mucho más alta para poderla vaporizar. Entonces, esto es para que se den idea ustedes de lo que es el petróleo y ya cada uno de los productos que vamos a obtener dentro de una refinería. Dentro de una refinería esto va a ser la base, el fraccionamiento primario. Ya después pues vamos haciendo los vamos purificando cada una de las diferentes corrientes, o las vamos transformando, como ya vieron ustedes que existen diferentes tipos de proceso dentro de una refinería, que vamos a volver a ver cuando veamos lo que es ahora sí, cómo está configurada lo que es una refinería. Ok, entonces esto téngalo muy presente, por favor, porque esto es importante. Ahora, los hidrocarburos se clasifican en 3 grandes grupos según su estructura. ¿Qué es su estructura? Pues su estructura es cómo van a estar arregladas
las diferentes moléculas de estos hidrocarburos, cómo están arregladas, o sea, cómo se van uniendo entre ellas cada uno de los radicales metilo, cómo se van uniendo para dar origen a una molécula compleja. Entonces, los hidrocarburos ya podemos clasificar en 3 grandes grupos según su estructura molecular. El primer grupo, pues tenemos los hidrocarburos de cadena abierta. Estos hidrocarburos de cadena abierta pueden tener un arreglo en forma lineal. Lineal quiere decir que es uno tras otro, o ramificado, que tenga algún radical que acomodó en una forma diferente. Eso es lo que se llama un hidrocarburo ramificado. Entonces, a esos hidrocarburos se les llama alifáticos o de cadena abierta. Esos hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta, su arreglo molecular o su arreglo estructural puede ser lineal o ramificado. Y según el número de enlaces que tengan o cómo se van uniendo entre sí los átomos de carbono, pues pueden ser lo que son alcanos o hidrocarburos parafínicos, alquenos u olefinas y los alquinos. Esto, si ustedes recuerdan, cuando fueron a secundaria o fueron a preparatoria, pues vieron lo que son los alcanos o parafínicos, son los que no tienen ninguna doble ligadura, o sea, ninguna doble unión. Los alquenos o olefinas, pues ya tienen una doble ligadura, y los alquinos, pues son los que tienen 3 ligaduras. Entonces, los vamos a ver a continuación. Entonces, la clasificación de los hidrocarburos, según su estructura, su arreglo estructural, son alifáticos o de cadena abierta, y de entre ellos podemos encontrar los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Ok? Los alcanos también son hidrocarburos parafínicos, los alquenos se les llama olefinas, y los alquinos, que son los que tienen triple ligadura. Aquí está, alcanos o parafínicos. Se caracterizan, como ya les había dicho, por tener ligaduras simples. Son saturados. Quiere decir que acuérdense que el átomo de carbono tiene 4 electrones. Entonces, cada uno de esos electrones, pues se puede unir con otro electrón de otro átomo de carbono o bien con átomos de hidrógeno. Por eso se les llama saturados. O sea, no tienen doble ligadura. Entonces se les llama saturados. Su fórmula corresponde a CnH2n más 2, y donde N es el número de átomos de carbono. Por ejemplo, bueno, ya dijimos que son los saturados. Por ejemplo, los 4 primeros hidrocarburos, que son los más ligeros, que son los que forman parte de los gases, como ya los vimos, son los alcanos y se llaman metano, el siguiente es etano, el tercero es propano y el cuarto es butano. Si aplicamos la fórmula, por ejemplo, el metano tiene un átomo de carbono. Si es Cn por 1, sería C1, ¿ok? Hidrógenos tiene 2 por N, entonces 2 por 1 serían 2, más 2 serían 4. Entonces la fórmula del metano es CH4. Ya es una fórmula, es la fórmula desarrollada, la forma estructural desarrollada, y otra es la fórmula condensada. Aquí el metano CH4, como lo está expresando, sería precisamente la fórmula condensada, no la desarrollada. Entonces el butano lo mismo, C2 por 2 sería C2, 2 por 2 son 4, más 2 son 6, entonces el etano sería C2H6. El propano sería C3, C3 por 2 son 6, más 2 son 8, sería C3H8, ya su fórmula condensada. Y en el caso del butano, como ustedes lo pueden ver, serían C4
4 por 2 son 8, más 2, 10. Entonces la fórmula del butano son C4H10. Esos son los cortes de los gases. Y por eso lo dice aquí, que estos hidrocarburos son gaseosos y también se pueden encontrar directamente, no solamente al hacer el fraccionamiento, sino que estos hidrocarburos ya se encuentran en estado gaseoso a las condiciones de equilibrio del yacimiento. Es lo que llamamos muchas veces gas de casquete. En otros casos, estos gases se encuentran disueltos en lo que es el aceite crudo y ahí se llama que es un yacimiento que tiene gas disuelto. Entonces, pero ese mismo gas en determinado momento le ayuda para que el yacimiento pueda fluir y me da origen a lo que son los pozos que fluyen por energía propia, que se le llama los pozos fluyentes. Aunque hay diferentes tipos de empuje en un pozo de tipo fluyente, pero uno puede ser por gas de casquete y el otro es por gas disuelto. Y ahí pueden ver lo que es la fórmula en sí. Ahí está, por ejemplo, metano, todos ellos son alcanos. Entonces tenemos metano CH4, su fórmula, o sea, su escritura del compuesto. Allí tenemos la fórmula condensada, es CH4. El etano CH3CH3. Entonces ahí ya vemos lo que es la fórmula condensada. Sería la fórmula condensada, ahí está mal, la está prácticamente repitiendo. Ahí sería C2H, en lo que ya dijimos, 3 por 2 son 3, bueno, serían 2 por 2 son 4, más 2 son 6. Del otro lado sería C2H6, ¿ok? En la fórmula condensada. El propano, pues ahí tenemos lo que es la fórmula del propano y tenemos cada uno de estos hidrocarburos. Estos hidrocarburos hasta el C4 me da origen a lo que son toda la fracción gaseosa. Son los gases que vamos a obtener del petróleo. Los 4 primeros son gases. Ya del pentano hasta el nonano, pues ya tenemos lo que son las gasolinas naturales, que se les denomina también naftas ligeras. Vean cómo es su arreglo. O sea, su arreglo es lineal, por decirlo así, no tiene ninguna doble ligadura. Todas las ligaduras son simples. Entonces, estos hidrocarburos son los alcanos, son hidrocarburos del tipo parafínico, como lo estamos viendo, y allí podemos ver su fórmula desarrollada y su fórmula condensada. Ya del decano hacia adelante tenemos lo que son las naftas intermedias, donde viene lo que es la turbocina, donde viene lo que es la querosina, los otros cortes. Entonces, estos son los hidrocarburos, los que son los alcanos. Ahora, estos son los alifáticos, acuérdense, son de cadena abierta, como lo dice aquí. Después sigue algunos otros hidrocarburos que les llamamos alquenos o estos hidrocarburos se caracterizan por tener dobles ligaduras, ya son no saturados y obedecen a la fórmula CnH2 por N. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso del propano, el propano sería C3, H6 más 2 sería 8, C3H8, pero en este caso ya sería CnH2N. Entonces, sería C2H6. ¿Por qué? Porque existe aquí ya una doble ligadura y su nombre ya cambia. Ya no es características del hidrocarburo. Al
esa doble ligadura ahí, pues ya les afecta, cambia la temperatura de ebullición, por decirlo así, no mucho, pero tiene una doble ligadura entre el átomo de carbono número 2 y el átomo de carbono número 3. A estos, los que son los CH3, se les llama, es una cadena ramificada. Aquí fíjense, esta se llama es una cadena ramificada. Ya dijimos que los hidrocarburos alifáticos, o bueno, los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta, pueden ser alcanos, pueden ser alquenos y pueden ser alquinos. En este caso es un alqueno, ¿verdad? Porque tiene una doble ligadura y ya no es de cadena lineal, es de cadena ramificada. A los dos radicales CH3 que salen de la estructura, por decirlo así, se les llama radicales metilo. Por eso, y se enumeran, como dice ahí, 3,4 dimetil, y en la otra terminación es 2, donde está entre el átomo 2 y el átomo 3, está una doble ligadura. Ahora sí que en hexeno, la terminación para los alquenos terminan en eno, propeno, hexeno, buteno, etcétera. Y con esto cambian las características, cambian completamente las características y cambian las propiedades. Y son por los diferentes compuestos que podemos encontrar dentro de un crudo y también que podemos separar dentro de una refinería. Ok. Los alquinos, que también son hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta o de cadena, por decirlo así, lineal, puede ser cadena lineal, ahora sí, o ramificada. Los alquinos, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por tener una triple ligadura y son no saturados, o sea, no todos los átomos de carbono están llenos de átomos de hidrógeno, ya no están saturados con hidrógeno, sino que puede intercambiar, ahora sí, electrones entre dos átomos de carbono o dos átomos de carbono, tiene tres cambios, tres compartiendo tres electrones, y entonces a esto se le va a llamar precisamente triple ligadura, y su fórmula va a ser NH2N-2. O sea, por ejemplo, en el caso del acetileno, pues ya sería el acetileno es meteno, eteno, es C2, H2 por 2 son 4, menos 2 sería C2H2. Entonces, pues ya me está cambiando todas las caracterizaciones del mismo. Y ahí lo vemos, ahí lo está, el acetileno, como les digo, el etino, que viene del etano, pero pues ya como tiene triple ligadura, se le llama el acetileno, es CH, triple ligadura, y ya tiene las tres, la otra CH. El acetileno, que va a ser el gas que se utiliza para soldar, ¿verdad? Y que tiene muchas aplicaciones. Entonces, también tenemos ya la terminación, aquí es enino, ¿verdad? Propino, butino, butino, pentino, 2-pentino, 1-hexino, o sea, de acuerdo del número de átomos de carbono y donde tenga la triple ligadura. 2-pentino porque tiene 5 átomos de carbono, es de cadena lineal y tiene una triple ligadura. 1-hexino porque es 6 átomos de carbono de cadena lineal y tiene una triple ligadura. De ahí 2-hexino también, que es de cadena lineal, y podemos ver que tiene una triple ligadura
entre lo que es el átomo de carbón 2 y lo que es el átomo de carbón 3. Se enumeran los átomos de carbono de izquierda hacia la derecha. Y como ustedes pueden ver, o sea, son miles los compuestos químicos, o sea, más bien no compuestos químicos, miles los hidrocarburos que puede haber dentro de un crudo, ¿verdad? Y también dentro de las diferentes fracciones que podemos separar o podemos destilar, claro que en una refinería. Entonces, ¿por qué? Porque al cambiar el arreglo molecular, por decirlo así, cambia su caracterización y al cambiar su caracterización, pues están cambiando sus propiedades químicas, sus propiedades físicas y eso les da otras características y también sirve para tener otro tipo de aplicaciones. Entonces, por eso se dice que el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. ¿Y son qué? Pues son millones, ahora sí, de esos hidrocarburos, porque cada uno de ellos se puede estar fraccionando o cambia su arreglo molecular, y al cambiar su arreglo molecular, con que cambie cómo está colocado un átomo de carbono con respecto a otro, cambia su estructura y eso le da propiedades y características distintas. Y ahí está la nomenclatura. Por ejemplo, en caso de los alcanos, alquenos y alquinos, dependiendo del número de átomos de carbono. Por ejemplo, el metano, pues se dice que está saturado, está el grupo de los alcanos. El metano es del grupo de los alcanos, lo mismo que el etano, el propano, el butano y el pentano, que son básicamente, hasta el butano son gases. El pentano, en parte, de acuerdo a las condiciones de equilibrio de presión y temperatura, se puede encontrar en fase gaseosa o bien algo en fase líquida. Son saturados porque como están intercambiando su estructura, entonces no tienen doble ligadura, tienen una ligadura sencilla y son de cadena lineal. Todos son de cadena lineal o pueden ser de cadena ramificada. Estos son los hidrocarburos alifáticos. Todos son hidrocarburos alifáticos. El alqueno, pues para el metano, pues no hay alqueno, ¿verdad? Sino que empieza a partir de que tenemos dos átomos de carbono y el etano sigue el eteno. El eteno pues va a ser lo que es el etileno y del etileno que sirve para hacer lo que es el acetileno. Entonces, ahí también tenemos lo que es el propano, 3 átomos de carbono. Ya si tiene una doble ligadura se llama propeno y si tiene triple ligadura se llama propino. Lo mismo del butano, del buteno y del butino. Y cada uno de estos cambios de estructura molecular me va a dar un cambio en sus características y eso representa un cambio en sus propiedades físicas y un cambio en sus propiedades químicas. Y aparte, pues por ejemplo, son muy importantes. Por ejemplo, ya del etano, lo que en sí me da origen a los grandes complejos, la carga de etano que separamos ahora sí del gas natural que obtenemos en una planta fraccionadora de hidrocarburos que se tiene Pemex Gas. Ese etano pues sirve para dar carga a las plantas de etileno y las plantas de etileno, que es el eteno, pues desde ahí pues sirve para hacer una gran cantidad de productos químicos, todo lo que es el polietileno, todo lo que es el propileno, todo lo que es el propileno, acetileno, o sea, muchos, como el acetaldehído, o sea, da origen a otras plantas de proceso y que me van a dar productos intermedios que voy a vender yo hacia lo que es la industria privada para que a final de cuentas me dé ya otro tipo de productos que tienen aplicación en nuestra vida diaria, como son los plásticos, como son las telas de poliéster, etcétera. Todo esto sale a partir de ¿qué? Pues a partir de algo tan sencillo que podemos decir
que va a ser el gas natural y como es el etano. Es por eso también la importancia no solo del petróleo como combustible, sino también como base para la elaboración de una gran cantidad de productos petroquímicos que a final de cuentas se transforman por medio de la petroquímica secundaria y me va a dar origen a diferentes ramos o a diferentes productos finales. Y entonces es también por eso la importancia del petróleo. Del propano, pues del propano tenemos lo que es el propeno, tenemos lo que es el butano, la mezcla de propano-butano, pues me va a dar el gas LPG. Y el gas LPG es el que utilizamos en nuestra casa, tanto para, perdón, tanto para la cocina, ¿verdad? En nuestras estufas que no son eléctricas, nuestras estufas que son ahora sí de gas LPG, gas licuado del petróleo, también en nuestro caso, ya antes de los solares, pues era fundamental en cualquier casa, más en Guanajuato, más en Tula, donde en temporada invernal el agua está muy fría y ya no se diga mucho más al norte. Entonces es muy importante también el gas LPG y también acuérdense que se utiliza como combustible automotriz. Entonces es por eso la importancia del petróleo, llámese en sí, con los diferentes cortes que tenemos, tanto gases como líquidos y también como el sólido, ya como el asfalto, que ya vieron ustedes en parte que el fondo de la torre de vacío, pues me sirve para dar carga a otras plantas, como es la reductora de viscosidad, como es la HDR, hidrodesulfuradora de residuos, y como es ahora la planta de coque, y la importancia que tienen esas plantas y esos productos que antes eran indeseables y que eran desechos, pues lógicamente que me sirven para obtener otra serie de productos que tienen aplicación en la industria y que nos ayudan a facilitar nuestra vida diaria. Bueno, tenemos otros tipos de compuestos que le llaman isómeros. Acuérdense que en una refinería tenemos las plantas de isomerización. Se es la isomerizadora de pentanos y tenemos isomerizadora de butanos. Y esa isomerizadora de pentanos, pues es lógicamente muy importante porque esa isomerizadora de pentanos me va a dar gasolinas de alto octanaje. ¿Qué es un isómero? Pues un isómero es ahora sí que un hidrocarburo que tiene la misma fórmula condensada, por decirlo así, pero diferentes fórmulas desarrolladas. ¿Qué quiere decir que la fórmula desarrollada es diferente? Pues el arreglo molecular. Si yo cambio el arreglo molecular, en lugar de, por ejemplo, el hexano tengo, en el caso de las olefinas, que sería el hexano, bueno, es parafínico el hexano, no es. Entonces, ese el hexano, si yo le cambio en la posición de un radical metilo, entonces ya tengo el metilpentano, ya tengo un isómero del hexano. Lo mismo se hace en la isomerizadora de pentanos. Si yo tengo lo que es el pentano lineal, por decirlo así, que ese ya sería prácticamente una gasolina. Sí, es una gasolina, pero va a ser una gasolina de bajo octanaje, una gasolina natural. ¿Qué es lo que hago? Estructural, por eso vieron con el ingeniero Hugo y vamos a ver posteriormente que existen diferentes tipos de procesos dentro de una planta, procesos donde provocan por medio de un catalizador un cambio en el arreglo molecular, un cambio en la estructura. Y al hacer un cambio en la estructura, por ejemplo aquí, ese hexano que le convertí en 2-metilpentano. ¿Por qué? Porque este radical metilo lo cambié de posición, o sea, cambia su estructura molecular y al cambiar su estructura molecular,
vuelvo a repetir, cambia su caracterización. ¿Y qué quiero decir al cambiar su caracterización? Cambia sus características, propiedades físicas, propiedades químicas. En el caso de los combustibles, del isopentano, cambia el octanaje y yo tengo una gasolina de mayor octano, ya no tengo una gasolina de bajo octano. Entonces, una planta de isomerizadora de pentanos es una planta que se va a encargar de cambiar el arreglo molecular, de tener una estructura lineal, por decirlo así. Yo le cambio la posición a un radical metilo y al cambiarle esa posición, pues cambio sus características y en este caso de esa planta, pues yo estoy cambiando precisamente el octanaje y voy a obtener gasolina de alto octano en lugar de tener una gasolina de bajo octano. Lo mismo la isomerizadora de butanos. Del butano normal que utilizaría solamente para hacer gas LPG, gas licuado del petróleo, ¿verdad? Le cambio el arreglo molecular en la isomerizadora de butanos y ya tengo el isobutano que va a ser también carga para otro tipo de proceso, para la planta de alquilación. Entonces, ahora sí, toda la refinería, los diferentes procesos están ligados. ¿Y qué vamos haciendo? Pues estamos haciendo cambio de la estructura molecular, estamos haciendo un fraccionamiento, por ejemplo, en una molécula muy pesada en catalítica, ya lo vieron en parte, la voy a dividir en moléculas mucho más ligeras, ¿verdad? Menos pesadas para obtener otra serie de productos y estoy cambiando también ¿qué? Pues la estructura molecular o en el caso de la planta de alquilación de butano, isobutanos, ¿verdad? Hago otra molécula más grande y cambio también las características y voy a obtener gasolinas de alto octano. Entonces es por eso tan importante la refinación y es por eso tan importante, ¿verdad? Lo que le da el valor al crudo es la transformación de esos hidrocarburos. Bueno, ¿cómo se enumera? Pues se enumera de la cadena más larga de átomos de carbono, de forma que los números de las cadenas laterales proporcionen la suma menor. Entonces, aquí está cómo se enumera. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y aquí tengo los radicales en el carbón 2, ¿verdad? Entonces tengo 2, 2, 4, donde tengo radicales y ya es trimetil porque tengo 3 metilos y pentano. Etilpentano, estos son precisamente los isómeros del pentano, ¿ok? Y tenemos otro grupo que se llama los hidrocarburos alifáticos, los alifáticos cíclicos. Estos tienen cadena cerrada. Esta cadena es en forma de anillo, ¿verdad? Estos compuestos cíclicos están unidos entre sí por ligaduras sencillas o por uno o dos enlaces dobles. A estos hidrocarburos que se llaman nafténicos, hidrocarburos nafténicos, y cumplen, o sea, su estructura ya condensada cumple con la fórmula CnH2n. Y ahí están lo que son los nafténicos. Estos son los hidrocarburos nafténicos. El ciclohexano, el 1,1-dimetilciclopentano, el 1,2,3-trimetilhexano. O sea, estos hidrocarburos también son muy importantes. Por ejemplo, el ciclohexano también lo tenemos en la refinería. Por ejemplo, la refinería Vieja de Mina tenía una planta de ciclohexano y era muy importante el ciclohexano. Tiene otras características también. Me servía para, en parte, el ciclohexano para hacer benceno, para hacer hidrocarburos aromáticos. También se utilizaba mucho como solvente. Entonces ya otra planta, o sea, de las nuevas, donde obtengamos un corte de ciclohexano, pues no tenemos. En la planta transformadora de aromáticos, que se llama así, en la Cangrejera, que es parte ya de refinación, sí hay una planta de ciclohexano. Y el ciclohexano, pues también es un producto, ¿verdad? Que
que tiene determinado valor y uso comercial. Entonces es por eso, ¿verdad?, que el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Tenemos miles o millones de hidrocarburos que pueden salir a partir de lo que es el crudo. Bueno, jóvenes, nos falta un solo punto para terminar, pero ya lo vamos a terminar. Serían los hidrocarburos aromáticos, pero para ser puntuales van a empezar con su otra sesión. Son las 8:56. Entonces, aquí termino, ya concluimos el día de mañana. Nos falta nada más esto de hidrocarburos aromáticos, que también tienen una gran importancia y un gran valor comercial. Y con esto vemos también el tema de hidrocarburos, aunque también les puse otra presentación de hidrocarburos, está muy bonita y la vamos a ver, pero dice lo mismo que esta en la siguiente clase. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido clara la explicación y por favor repasen su material. Bueno, gracias, hasta mañana, si Dios nos lo permite. Que sigan con buen éxito su clase. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Buenas noches, vamos a esperar al licenciado Juan Carlos Gutiérrez Ceja, que ya está por entrar a la clase. Bueno, de hecho, pensé que ya había entrado. Vamos a tomarnos 5 minutos, por favor. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches.
Bien. Uy, ese ánimo, ese ánimo. Bueno, vamos a ver este tema, que realmente es un tema bastante interesante y bueno, para todo proceso de capacitación es fundamental. Y bueno, la idea es que trabajemos un par de horas, a lo mejor hacemos un receso conforme ustedes se vayan sintiendo, pero aquí lo que sí me gustaría es que fuera muy participativo por parte de todos para que